Gracias, profesor Álvaro, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí hoy en la tarde con ustedes. Vamos entonces a iniciar. Hoy voy a conversar con ustedes sobre las aplicaciones de la inteligencia computacional en el diseño y en el análisis de las estructuras. Y la charla va a estar guiada por la siguiente frase, la siguiente palabra. Quiero que la lean, por favor. Si puede automatizarse, se automatizará. Y yo agregaría, se va a optimizar o será optimizado. Para el día de hoy la agenda es la que está aquí mostrada. Vamos a iniciar con una breve revisión histórica. Continuaremos con una definición de la naturaleza de los problemas de diseño y de análisis en ingeniería estructural, cuáles modelos se pueden emplear para análisis y cuáles para diseño, el diseño de tamaño y el diseño topológico, qué es la inteligencia computacional, algunas técnicas de inteligencia computacional de único objetivo y de múltiples objetivos y una revisión de aplicaciones que hemos realizado aquí en el grupo de investigación INME de la Universidad Industrial de Santander. Quise comenzar mostrando una de las, si no la ciudad más antigua de América, que es Caral, recientemente, 2009, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a sus 5.000 años de antigüedad. ¿Dónde queda Caral? En la costa del Pacífico al norte de Lima. ¿Qué vemos en Caral? ¿Por qué es interesante Caral? Es interesante porque tiene arquitectura monumental. Hay plazas hundidas, hay zonas residenciales, hay estructuras piramidales. Ocupaba aproximadamente unos 65 hectáreas en su época de florecimiento, y eso nos muestra que las sociedades precolombinas estaban muy preocupadas con el análisis y con el diseño, y no solo estaban preocupadas, que debían hacer esos procesos con eficiencia, que los debían hacer muy bien. Es interesante entonces dar esa mirada a la ciudad de Caral. Otro ejemplo en Mesoamérica, en México, los colegas de México que están aquí no me dejarán mentir que Teotihuacán es una ciudad hermosa, preazteca, ¿cierto? Preazteca. Vemos la pirámide de la Luna de unos 45 metros de altura. A este costado estaría la pirámide del Sol, que son 65 metros de altura, con 200 metros de base cuadrada. Se pueden imaginar el tamaño del movimiento de tierras y de esa construcción. Tienen que estar implicados procesos altos de planeación y de diseño en esas culturas. No podemos negarlo. Lo que no sabemos es cuáles son, qué hacían, cómo llevaban las cuentas, no lo sabemos. ¿Cuál era la filosofía de diseño? Tampoco lo sabemos. Es labor de los arqueólogos, los historiadores y de los ingenieros civiles averiguar eso. Pero está el testimonio. Es una bella plaza con templetes, ¿cierto? Que nos dice cómo nos adaptamos al entorno, cómo ocupamos el territorio, cómo lo utilizamos y cómo planeamos satisfacer las necesidades futuras y las presentes a partir de la región en que estamos. También Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Otra ciudad en Mesoamérica, otra ciudad, la ciudad de Palenque, y aquí en el centro de la ciudad de Palenque vemos un edificio que funcionó como observatorio y también era sede gubernamental. Hay habitaciones, ustedes las pueden ver aquí, y vemos el famoso, ¿alguien reconoce qué es lo que hay aquí? El famoso arco falso o el arco maya, característico de esta cultura y que también surgió en Egipto. Quiere decir que las ideas de diseño son convergentes.
se producen en varios espacios y en varios tiempos y en varias culturas de la misma manera. Es importante por su belleza arquitectónica. Los turistas cuando van allá se quedan maravillados de la torre y del conjunto arquitectónico. Aquí está la localización y lo importante es esta estructura que es el arco falso o el arco maya, Patrimonio Cultural de la Humanidad del 87. Yéndonos un poquito más lejos en el espacio y en el tiempo, tenemos aquí colegas españoles que tal vez conocen el acueducto de Segovia, construido por ingenieros romanos, siglo II después de Cristo, con una extensión aproximada de 17 kilómetros y tramos con pendientes del 1%. Para hacer eso se necesita precisión, ¿cierto? Para hacer eso se necesita planeación, se necesita diseño, se necesitan ingenieros, se necesita quien lleve las cuentas, quien sepa qué se gastó y qué no se gastó. Ese acueducto, si yo veo la noticia aquí del país, no sé si ustedes alcanzan a verla, es una noticia del País de España del año 2000, dice: el acueducto de Segovia recobra su función de canal tras 7 años de obras. Quiere decir que esa obra ha estado en servicio casi 2000 años ininterrumpidamente, o dependiendo de las guerras y de los cambios de gobierno y los cambios de régimen. Es impresionante. Característica de la arquitectura y la ingeniería romana, el arco de medio punto. Entonces aquí tenemos el arco de medio punto y vemos en la parte superior que hay una mampostería pobre, ¿cierto? Comparada con la que vemos en la parte de abajo. Probablemente lo que queda de la parte romana en la parte inferior, y las otras han sufrido bastantes modificaciones. Vemos también que hay como un nicho para tal vez una virgen. Evidencia de diseño, de análisis y de técnicas constructivas depuradas. Siguiente, yo creo que algunos la reconocen, es una catedral gótica. ¿Qué tiene de importante la catedral gótica? Que se presentó un avance con relación al arco de medio punto, que este es el arco ojival. Alguien debió inventárselo. Dicen que fueron los musulmanes, otros dicen que fueron los alemanes. Pero en la Edad Media, tanto en el mundo musulmán como en la Europa medieval, este arco fue el protagonista de la arquitectura monumental porque logra grandes alturas con luces pequeñas, lo que no puede hacer el arco de medio punto. Es importante entonces decir que esta estructura fue la más alta hasta 1884, que se empezó a construir en el siglo XIII y que terminó de ser construida a finales del siglo XIX. La siguiente estructura más grande fue la Torre Eiffel, que para la Feria de París de 1889 llegó a 300 metros en estructura metálica. Entonces, esta es una obra que da testimonio de grandes cualidades de análisis y de diseño por parte de la cultura europea medieval. Y yo me pregunto si ellos no conocían formalmente las leyes de Newton, ni conocían formalmente el cálculo integral ni el diferencial. Es más, yo creo que no sabían dividir fraccionarios los maestros que construyeron esto. ¿Qué técnicas empleaban para hacerlo? Es una buena pregunta para ingenieros y para historiadores, pero está el testimonio de que son duraderas. Eso nos lleva a pensar que no siempre la ingeniería y la ciencia han coincidido. La ingeniería, como nos dice aquí arriba Bill Hammack, el método científico crea conocimiento, el método de ingeniería crea soluciones. Los ingenieros estamos interesados en soluciones que funcionen, sean o no fundamentadas en ciencia. El espíritu de nuestro tiempo, que es esta palabra en alemán que está aquí, quiere decir que hoy en nuestra época esas dos esferas se están uniendo, y por eso la formación en las universidades es bastante científica, sea la de los ingenieros o sea la de los físicos. Eso no fue así siempre. ¿Cuáles son nuestros problemas hoy? Problemas de diseño y problemas de análisis.
¿Qué diferencia hay con la ciudad de Teotihuacán, con la cultura teotihuacana? ¿Qué diferencia hay con Palenque? ¿Qué diferencia hay con el Imperio Romano? Yo diría que la diferencia es ninguna. Necesitamos templos, necesitamos puentes, necesitamos abastecimiento de agua potable, ahora necesitamos internet, porque sin internet no podemos vivir, pero es infraestructura de comunicaciones que debe ser analizada y diseñada por unos personajes que se llaman ingenieros e ingenieras. Aquí tenemos la ciudad de Bucaramanga, la ciudad donde estamos, y las soluciones que se dan se ven por todo el planeta: torres, puentes, represas. El único problema es que somos 8.000 millones de personas aproximadamente en este momento en el planeta, y el diseño y el análisis que hagamos debe tener en cuenta ese hecho, el hecho de que los recursos de verdad son escasos, el hecho de que tenemos que tener en cuenta las restricciones ambientales, porque si no ponemos en riesgo nuestra permanencia sobre esta casa que nos han alquilado, que se llama el planeta Tierra. Aquí tenemos algunos de los precursores de la forma moderna en que se hace ingeniería. Tal vez los culpables de que todos nosotros tengamos que aprender cálculo, que tengamos que aprender ecuaciones diferenciales, que aprendamos también las leyes de Newton, en la esperanza de que eso nos haga mejores ingenieros. Y es cierto, nos puede hacer mejores ingenieros, pero a cambio hemos perdido la habilidad práctica. Ya no se aprende la ingeniería haciendo ingeniería. Y esa es una crítica actual a nuestro desempeño y a nuestra profesión. ¿A quiénes tenemos? Yo creo que ustedes reconocen bastantes personajes ahí, ¿cierto? Voy a centrarme en Alan Turing y John McCarthy, porque ellos son los protagonistas de una revolución que empezó a comienzos del siglo XX. Y la revolución es la siguiente: ¿será que podemos fabricar una máquina que pueda con su comportamiento engañar a un ser humano? ¿Quiere decir que sea inteligente? Para mí la respuesta es que esa pregunta es una trampa. Debíamos hacer otra pregunta, y es: ¿será que podemos de verdad hacer una máquina que amplíe nuestras capacidades? Y por eso hoy la charla no es de inteligencia artificial, la charla es de inteligencia computacional. Son cosas parecidas pero diferentes. Muy bien, podemos reconocer a Eiffel, a Dorothy Buchanan, diseñadora del puente de la bahía de Sídney. Podemos reconocer a Kant. ¿Alguien sabe qué diseñaba Kant? Rascacielos, ¿cierto? La torre Sears, y fue un pionero en emplear computadores para dibujo técnico y para análisis de estructuras. Obviamente a estos señores yo creo que los conocen. A Newmark, pues todas las personas que estudian sísmica yo creo que lo conocen. A Claude por elementos finitos. A Cauchy, pues fue el fundador de la mecánica del medio continuo, que es la base de muchas cosas que hacemos en la actualidad. Ellos son los fundadores de la manera en que nosotros hacemos ingeniería hoy. No la hacemos como los mayas, aunque era muy buena, ¿cierto? La hacemos según el molde de estas personas que tenemos aquí. Y formalmente, entonces, ¿cuál es nuestro problema? Hoy nos reunimos aquí a hablar de problemas de diseño, problemas de ingeniería y cómo los solucionamos. Pues nuestros problemas son problemas complejos. ¿Qué quiere decir un problema complejo? Es un problema que tiene información completa o indirecta, en el cual participan muchos actores y generalmente tiene intereses en conflicto y se debe desarrollar con restricciones severas de todo tipo. Ese es un problema complejo. Y resulta y pasa que los problemas complejos los podemos dividir en problemas inversos y problemas directos. Un problema inverso directamente es el diseño estructural, y ya vamos a ver las características de un problema inverso y por qué es difícil el diseño. Y un problema directo, el ejemplo que podemos dar aquí es el análisis estructural.
Ese es un problema directo. Y a su vez, ellos se dividen en problemas mal definidos y problemas bien definidos. Y adivinen dónde está la ingeniería estructural dando la batalla. Entre análisis y ¿qué? Y diseño, que no son lo mismo, como lo vamos a ver. Y en la tradición arquitectónica y estructural tenemos siempre que tener esta tríada en mente, la tríada función, forma y material. ¿Qué manda en una estructura, la función o la forma o el material? ¿Qué va primero? Eso es un círculo, ¿cierto? Ellas están interactuando. Tengamos en cuenta esas definiciones que estamos dando aquí. Entonces, el análisis es un problema directo, en términos muy claros. Tenemos una solución estructural particular, puente. El análisis nos permite evaluar si las necesidades y objetivos y restricciones que ese puente debe cumplir son cumplidos, ¿ok? Análisis, problema directo. Problema inverso puro. Partimos de necesidades, objetivos y restricciones y debemos encontrar una solución estructural particular. Es como si tomáramos una roca, una piedra de cantera y alguien viniera e hiciera una escultura, quitara, pusiera y resultara un puente de cierta tipología. Problemas directos y problemas inversos. Por otro lado, hablé de problemas bien definidos y problemas mal definidos. Como problema bien definido tenemos el ejemplo del análisis estructural. ¿Qué es un problema bien definido? Es un problema en el cual existe solución, la solución es única y es estable. Eso lo dicen los matemáticos. ¿Y qué es un problema mal definido o mal puesto? Un problema en el que no existe solución o pueden existir múltiples soluciones y que tiene inestabilidades. Esas son las características de los problemas que nosotros estamos enfrentando. Como ellos son diferentes, análisis y diseño son diferentes, resulta que los modelos para análisis son diferentes de los modelos para diseño, porque a veces se tiende a confundir una cosa con la otra. Los modelos de análisis son modelos matemáticos, generalmente, y eso es culpa de la tradición que inició Galileo, ¿de acuerdo? Y los modelos para diseño los podemos dividir. Aquí hay autores que dividen en unos en otros, pues a mí me gusta esta clasificación, en nivel micro, meso y macro. Micro es diseñe una viga, meso es diseñe solo un edificio y macro es diseñe el edificio dentro de su contexto, teniendo en cuenta las restricciones ambientales, etcétera, etcétera. Generalmente en el pregrado estamos en nivel micro y meso. Después en el ejercicio profesional se debe entrar al macro, ¿no? Para cumplir con las exigencias legales ambientales. Y según el tipo, ¿es prescriptivo o por desempeño? Prescriptivo es como seguir una receta, ¿de acuerdo? Y por desempeño es como cuando un chef hace un plato de autor. Él quiere agradar, pero no tiene muchas restricciones en lo que va a hacer. Finalmente, del que voy a hablar hoy, voy a continuar hablando, es según la solución. Está el diseño de solución satisfactoria y el que es convencional, y el diseño óptimo. Ese diseño óptimo se le tiene que sumar ahora confiabilidad. Ese es entonces nuestro panorama. Estos dos diagramitas, el de diseño convencional y el óptimo, se diferencian en que el cambio en la iteración de diseño la hace aquí el ingeniero, basado en la intuición, en la experiencia, etcétera, etcétera, y el cambio aquí de diseño lo hace un algoritmo de optimización. Esa es una diferencia fundamental entre los dos. Y en esta diapositiva quería mostrar entonces que el diseño óptimo lo puedo dividir en dos. Un diseño que yo llamo de tamaño, un diseño de tamaño, que es simplemente a partir de una solución conocida cambiar sus dimensiones. Entonces obtengo un arco con otras dimensiones. Y está el diseño topológico, que modifica la distribución del material, y él es diferente. Arranco de un dominio conocido, miren la roca, una necesidad definida, hago las iteraciones y debe salir un arco de crucería, ¿cierto? ¿Será posible que eso suceda? La idea es que la inteligencia computacional ayude a que eso suceda, a que este tipo de diseño
empiece a formar parte no solo de la investigación en la universidad, sino de la práctica profesional. Me preguntaron, profe, ¿y qué es inteligencia computacional? Y yo dije, muy interesante la pregunta, porque está la inteligencia artificial y a veces, desde mi punto de vista, no son lo mismo, y eso tiene raíces filosóficas y raíces históricas. Pero si ustedes miran en el diccionario las definiciones, ¿cierto?, en inglés, en español, de inteligencia y de computación, se pueden hacer una idea, ¿cierto? Sería la solución de problemas a partir de cómputo y que ellas integren algunas habilidades, entre comillas, de inteligencia y de decisión. Pero si nos quedamos ahí podemos cometer un pecado. Entonces mejor vámonos a la fuente. ¿Qué es la fuente? Pues los señores que dan unas definiciones bien interesantes que han sido seguidas por la comunidad científica. Esa definición es la siguiente: la inteligencia computacional es el estudio del diseño de agentes inteligentes. ¿Y qué es un agente? Un agente es cualquier cosa, un gusano, un avión, un termostato. ¿Y qué es un agente inteligente? Es un sistema que actúa inteligentemente. Me dejaron igual, cambiémoslo. Es un sistema que orienta sus acciones para cumplir con sus objetivos y que se adapta a cambios del ambiente, etcétera, etcétera. Eso es un agente inteligente. Y desde el punto de vista de ingeniería, la inteligencia computacional lo que busca hacer, esa área de conocimiento, es diseñar agentes inteligentes. ¿Y qué hacemos desde mi punto de vista en ingeniería? Utilizar los agentes inteligentes para solucionar los problemas de diseño y a veces los problemas de análisis. Desde este punto de vista filosófico, queremos aumentar nuestras capacidades, no queremos imitarlas. Son cosas completamente diferentes. Entonces el agente inteligente nos va a ayudar a hacer el diseño estructural. ¿Qué herramientas tenemos en inteligencia computacional para enfrentar estos problemas? Pues los problemas de optimización, sobre todo. Tenemos varias que todos ustedes conocen: las redes neurales, los sistemas difusos, la inteligencia de enjambre, la computación evolutiva. Y aquí queremos responder una pregunta que es la de abajo. ¿Será que con un agente inteligente puedo obtener una solución que sea una cantidad de palabras, ¿cierto?, eficiente, automática, innovadora, creativa, para un problema de diseño en ingeniería o en ingeniería estructural, que satisfaga a un especialista, que el especialista lo vea y lo diga, sí, está bueno, me agrada, voy a seguirlo analizando? Porque la idea es que aumente nuestras capacidades, no que nos reemplace. Aquí tenemos matemáticamente la formulación de un problema de optimización y aquí los ingredientes que debería tener el agente inteligente. Dentro de la inteligencia computacional, todas estas que están aquí son herramientas, yo lo llamaría, son agentes inteligentes. Un algoritmo genético es un agente inteligente porque hace lo que nos decía la definición. Es capaz, en sus circunstancias de programa computacional, tomar una decisión, a veces escaparse y localizar los puntos óptimos donde muchos otros fallan. Y aquí abajo tenemos las contrapartidas multiobjetivo. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esto? Que podemos localizar óptimos globales, que podemos encontrar soluciones óptimas sin derivadas, sin utilizar derivadas, etcétera, etcétera. El primer algoritmo, o el más conocido, es el algoritmo genético. Él hace optimización a partir de la teoría de la evolución, y esa evolución tiene un proceso de selección, cruce y mutación que se repite por generaciones hasta que logramos ubicar los puntos óptimos, por ejemplo, de una función. Fue Henry Holland en los años 70 en la Universidad de Michigan que creó ese agente inteligente. Otro agente inteligente muy popular es el PSO. El PSO, que da origen a un fenómeno que se llama autoorganización.
controlado por estas dos ecuaciones. Y usted las ve y dice, pero son dos ecuaciones bien sencillas. Ellas controlan cómo las posibles soluciones viajan por el espacio de búsqueda, se autoorganizan y encuentran el punto óptimo con solo esas dos interacciones. Aquí tenemos un ejemplito, si me ayuda por favor con el video, de cómo funciona ese algoritmo. Los individuos van flotando, ellos todos van buscando el punto mínimo, y siempre hay unos retrasaditos que se quedan, retrasaditas que están aquí, y van llegando de últimos. Ese comportamiento es un comportamiento autoorganizado de unos individuos en desorden. Logramos tener unos individuos completamente coherentes, y ese es el fundamento de cómo estos algoritmos encuentran los puntos óptimos. Este simplemente es, para ilustración, un pseudocódigo de el algoritmo PSO. Si ustedes lo ven, computacionalmente no es difícil de programar. Son herramientas muy fáciles de utilizar. El tercero que vamos a mencionar hoy es el Simulate Annealing. El Simulate Annealing trabaja con base en los principios de la mecánica estadística y logra también identificar óptimos globales a partir de utilizar el criterio de Metrópolis. Todo eso es sacado de la mecánica estadística. Aquí la analogía es con la física, no con el comportamiento social. Y aquí hay un video cortico, por favor, de cómo se comporta el annealing. No quiere decir aquí que hay muchas partículas. Aquí es una sola que va evolucionando y que va cambiando. Entonces el video muestra es como la trayectoria de un solo individuo buscando el punto mínimo en este caso. El poder de este algoritmo es que él permite que el individuo salga de una trampa y se redirija al punto óptimo. ¿Cómo? Pues tira una moneda al aire y decide, ¿subo o no subo? Eso es todo. Y eso le confiere un poder inimaginable, una operación tan sencilla como esa. Pseudocódigo del Simulate Annealing, si ustedes ven, tampoco es algo complejo. Si comparan con un código de elementos finitos, un análisis no lineal, eso es gigantesco. Este es económico y cortico. Y viene la pregunta, bueno, profe, y usted habla aquí de inteligencia computacional, y en la literatura eso se usa, no se usa. ¿Cómo estamos con relación a los usos, al empleo de ese tipo de herramientas? Hoy en la mañana, preparando la charla, me puse a mirar y dije, pues voy a hacer esta búsqueda, no sé si la alcanzan a ver, por palabras clave, título, etcétera, etcétera, que tenga inteligencia computacional. ¿Qué más le coloqué? Ingeniería estructural, y lo limité al área de ingeniería. Del 99 al 2024, digámoslo, es una cantidad impresionante de documentos. Es gigantesca. ¿Qué países están trabajando en esto? ¿Quiénes financian? Esta es norteamericana, ¿cierto? Ahí está China y pues financian bastantes cosas, ¿no? Finalmente, por países, ¿cuáles son los países que más producen en esta? China, los 10 primeros, hasta Canadá, y aquí coloqué a Colombia, medio aparece. Quiere decir, tenemos espacio para crecer, ¿cierto? Bastante espacio para crecer. Estamos haciendo muy poquito en esa área. Y ahora pues algunas aplicaciones propias de inteligencia computacional que hemos hecho aquí en la Escuela de Ingeniería Civil. Hace unos 5 años, con mi alumno de doctorado que está aquí presente, empezamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué cosas serán buenas, qué materiales serán buenos para hacer aisladores de base? Pero que no sean los aisladores de base comunes y corrientes, los que ya instalamos cotidianamente en las estructuras, sino que se basen en un concepto que se llama metamaterial.
¿Qué metamateriales existen que podamos usar para aislamiento de base? Un metamaterial es, por ejemplo, un material que usted diseña para que tenga coeficiente de Poisson negativo, que cuando usted lo estire, en las otras direcciones se expanda, o que tenga un comportamiento pentamodal. Es como un fluido sólido. Y eso suena contradictorio. Son buenos para aislamiento. Entonces la pregunta era, ¿qué hay sobre eso? Jeffrey, muy juicioso, se puso y levantó la información, logró publicar un muy buen artículo de revisión, tiene bastantes citaciones, a pesar de que es nuevo, y él identificó que había un material que se llama el pentamodal, que servía, que unos señores italianos estaban usando, y surgió la idea para el doctorado de Jeffrey, que era: ¿será que podemos utilizar el diseño topológico para obtener metamateriales que tengan el comportamiento que nosotros deseamos y se pueda utilizar, por ejemplo, en aislamiento sísmico? Ahí él está haciendo ese trabajo, logró publicar este artículo en el cual parte de este dominio hace todo el proceso de desarrollo computacional y logra obtener unos resultados que son prometedores. Quiere decir, sí podemos hacer ese tipo de diseños, por ahora en esta escala, con la inteligencia computacional. Esto pasó en el 2022 y esto pasó este año, en el 2024. Un poquito más atrás en el tiempo, en el 2020, quisimos resolver una pregunta que era: ¿cómo puedo obtener una cercha que tenga el mínimo peso, que tenga la mínima energía de deformación al mismo tiempo? Surgió un trabajo de maestría en el cual arrancamos con esta estructura base y esa estructura base empezó a sufrir un proceso de optimización. Como son dos objetivos los que queríamos lograr, una técnica es establecer el frente de Pareto, que son las mejores soluciones, son las soluciones no dominadas. Se dibuja, se consigue el frente de Pareto con alguno de estos algoritmos o a veces con todos. Y el significado de frente de Pareto es que si usted tiene aquí 1000 puntos, cada punto es una solución posible. Por eso hablamos de que estas herramientas expanden un poquito nuestra capacidad. ¿Cuántas soluciones nosotros podemos prever para un problema? 2, 3, 4 máximo, ¿cierto? Si nos dedicamos mucho. Pero no podemos sacar 15, 20 o 100. Estos algoritmos expanden nuestra capacidad porque nos muestran en muy poco tiempo muchas opciones y ahí es cuestión de empezar a escoger y hacer otros análisis. Esto se llama diseño conceptual. Seguimos con las cerchas y la pregunta era la misma, pero quisimos ampliar la escala y ya no utilizar la estructura base anterior, sino utilizar como estructura base la trayectoria de esfuerzos para con ella construir la cercha y después pasar a optimizarla y ver qué daba. Entonces todo ese proceso lo hizo aquí también un alumno de maestría, calculó los frentes de Pareto, se inventó una manera en la cual el frente de Pareto da bien distribuido, eso fue mérito de él. Y obviamente pues se lograron buenos resultados comparando con la referencia aquí. Otro trabajo que recién terminamos el año pasado, que está aquí el codirector, está el profe Villalba aquí de la Javeriana, codirector de la alumna Angie, es hacer la optimización topológica de disipadores histeréticos de placas ranuradas, que son dispositivos muy útiles en el caso de sismos. Entonces, se activó allá ¿qué hace el autómata celular? El autómata celular toma las veces del optimizador y ayuda a encontrar configuraciones del disipador que tengan buenas capacidades de disipación de energía. ¿Cuánto buenas? Si ustedes ven aquí las comparaciones, yo diría son muy ¿qué? Aquí la placa original, ¿cierto? Y aquí la mejora, pues son buenas.
Ahora pues toca fabricarlos, puede que cueste un poquito más hacer los cortes, etcétera, etcétera, pero hay opciones, ¿de acuerdo? Hay opciones, hay modificaciones y opciones. En este trabajo, volviéndonos un poquito más en el tiempo, 2016, la pregunta era si era posible encontrar una distribución óptima de material para que la estructura, o una estructura, en este caso plana, tuviera la mínima energía de deformación con un volumen restringido. O sea, no puede uno bajarse mucho de volumen, pero tampoco puede ocupar el 100% del volumen. La respuesta la logró también un alumno aquí, junto conmigo, proponiendo un algoritmo modificado, el Simulated Annealing, y haciéndole pruebas. Aquí está la referencia, muy citada, aquí están los resultados que nosotros obtuvimos, y la conclusión es que ese algoritmo logra hacer lo mismo con menos iteraciones. Entonces, es interesante, es bien interesante. Continuando aquí, trabajo con Jeffrey. La pregunta que queríamos responder, ¿y eso cómo funciona en 3 dimensiones? ¿Cómo hacemos? Porque por ahora está todo plano. ¿Cómo hacemos para pasar a la tercera dimensión y que la optimización de tamaño siga funcionando? Pues planeemos cómo lo vamos a hacer, con qué algoritmo lo vamos a hacer, y tomemos algunas estructuras de referencia que hayan analizado otros autores para ver cómo nos está dando a nosotros. Se tomaron estructuras con 120 nodos, con 200, aquí con 582, estas son 900, ¿cuánto? 900 y pico de elementos. Se hizo la magia, se produjeron los frentes de Pareto, aquí están las características de cada algoritmo, y lo importante que voy a resaltar aquí es el tiempo de cómputo. El tiempo de cómputo, en el peor de los casos, no sé si se alcanza a ver, son unos 3.500 segundos en un computador de escritorio. Es un computador de escritorio. Quiere decir que usted, si desarrolla esta tecnología y quiere diseñar algo de este estilo, pone un computador a trabajar 1 hora y media y él le va a dar una cantidad de opciones para obtener estructuras óptimas. Otro trabajo reciente con algunos alumnos y otros profesores de la escuela tenía que ver con cómo incorporamos a todo lo que hemos venido haciendo la confiabilidad estructural, porque eso cambia el panorama, ¿cierto? Una cosa es optimizar una estructura sin confiabilidad y otra cosa es optimizarla con confiabilidad. Con confiabilidad las cosas cambian totalmente. ¿Cómo cambian? Vamos a mostrar aquí el resultado. Sin confiabilidad, si usted quiere minimizar el peso, pone en riesgo a la estructura, le aumenta las probabilidades de fallar. Si incluye la confiabilidad y quiere minimizar, no logra pesos tan bajitos, pero logra probabilidades de falla muy bajitas. Entonces, eso era sabido, pero de ahora en adelante, cuando se hagan agentes inteligentes o inteligencia computacional, hay que incorporar confiabilidad estructural, porque podemos estar obteniendo resultados que no son confiables. Y aquí está el trabajo original del 2014 en el que se propuso, no quería mostrar capacidades de diseño, este artículo quería mostrar que se había creado un nuevo algoritmo o un algoritmo modificado que era un poco más eficientes que los que había. De eso se trató, de inteligencia computacional. Obvio, se prueba con problemas que están en la literatura para ver si le da bien o si le da mal, ¿de acuerdo? Si da mal, pues se descarta, ¿qué le vamos a hacer? Qué tristeza. Y si da bien, se publica. Los últimos trabajos que voy a comentar son del 2013. Dije que íbamos a hacer una revisión de los últimos 10 años y hay un trabajo bien interesante que tiene que ver con la detección de daño en estructuras. Obviamente es un problema de cómo diseño un sistema que detecte daño en estructuras. Es un problema inverso, mal puesto o mal condicionado, de difícil solución, como lo vimos en la primera parte de la charla. Y ahí le tocó a un alumno de nuestra maestría enfrentar ese problema con el PSO, con una variante del PSO. Después de mucho trabajo, él logró dar un resultado. Dijo, profe, eso no es muy sensible.
tiene que perder la estructura, por lo menos los 4 tirantes aquí, para que el algoritmo detecte que hubo daño. Y yo le dije, pues a mí me parece muy bien, porque si eso lo está haciendo computacionalmente solito el programa, es un avance. El ASC entregó los datos en LabVIEW de acelerómetros y de movimiento de base, y le dijo a la comunidad, bueno, jueguen con esos datos, a ver quién logra identificar si hay daño o no. Hasta el día de hoy no sé si hay algo mejor. Me imagino que sí hay algoritmos mejores y no he podido leer. Este trabajo tiene significado especial porque fue un trabajo laureado de maestría, hecho por un ingeniero civil, arquitecto, que vino con una idea loca y me dijo, profe, yo quiero hacer un auditorio cuyo techo tenga el mínimo peso, la mínima energía de formación, pero como era arquitecto, le puso otra condición, que la distribución de sonido fuera uniforme, la intensidad de sonido fuera uniforme. Y yo le dije, uy, Dios, hasta allá no voy, eso es acústica y va a estar difícil. Dijo, tranquilo, profe, que yo sí estudié acústica en la otra universidad, yo le hago. Y empezamos con el trabajo. Aquí está el resultado final del techo que él obtuvo. Él obtuvo miles de techos para ese auditorio. Aquí se ve la fuente de sonido. ¿Sí la ven aquí? Claro, es estática. No es móvil, porque ese es otro problema. Pero algo es algo, peor es nada, decimos aquí en Colombia. Entonces, produjo ese resultado y me dijo, uy, profe, mire lo que me dio. Uy, eso está como feo. A él no le gustó. Yo lo miré y 2 años antes había estado en Panamá visitando el Museo de la Diversidad, una obra de Frank Gehry. Estuvimos allá adentro, esto es una obra negra, esta era la maqueta en esa época. Y vino a mi mente ese diseño y dije, yo he visto esto en algún lado, en una obra de Frank Gehry. Ahora no sé cómo hacen ellos los procesos, si emplean o no emplean este tipo de tecnología, o es simplemente la intuición del arquitecto y del ingeniero, pero le dije, tiene similitudes, es bien interesante, es bien interesante. Ahí él logró publicar, no tengo el artículo aquí, pero él logró hacer una publicación en una muy buena revista, con su morfogénesis, él lo llama así, morfogénesis. Ya termino con las conclusiones. 2 conclusiones que voy a dar rapidito. El análisis consiste en determinar la respuesta de un sistema existente ante cierta carga. El diseño es determinar la forma y tamaño y configuración del sistema para cumplir unos requerimientos. La inteligencia computacional es diseñar agentes inteligentes. Ejemplos de agentes inteligentes: el algoritmo Simulate Annealing modificado, por ejemplo, o el annealing solito, o el PSO. Son algoritmos que podemos llamar agentes inteligentes incorporados con otras cosas. Y a futuro es posible plantear que puedan integrarse bastantes agentes inteligentes para diseñar en todos los niveles, en el micro, en el meso y en el macro, de manera que usted tiene un paquete completo. Aquí está el esquema. Uno va a hacer la optimización estructural, otro va a tener en cuenta el entorno de la estructura. Eso hace que la capacidad de diseño aumente, no que seamos reemplazados por la inteligencia artificial, que es el mensaje de la charla. Les agradezco mucho, disculpen si me pasé unos minutos.